Queremos saludarlos a todos, también a aquellos hermanos que nos siguen por internet. Queremos saludar muy especialmente a Gaby. Hoy está Carlitos con nosotros, amigo de toda la vida, y queremos saludarla a ella también y mandarle un cariño grande desde su iglesia, la iglesia de Morón. Desde el génesis de todas las cosas, Dios tuvo un plan. Ese plan de Dios de que el hombre viviera por la eternidad sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte, que el hombre viviera en un jardín lleno de hijos, multiplicándose en la tierra, disfrutando de la felicidad plena y completa, fue truncado, fue roto por la desobediencia y el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Desde ese momento, los planes de Dios se cambiaron totalmente. El hombre ya no viviría por la eternidad, sino que el hombre tendría que morir. Tema que hemos estudiado esta mañana en la lección de la escuela sabática. La felicidad que Dios quería para el hombre fue cambiada por muchas lágrimas que pueden venir desde la ausencia de los seres queridos hasta la muerte. El hombre viviendo en un jardín, viviendo en ciudades, con toda la problemática que esto trae. Lo cierto es que la historia del hombre y del principio de todas las cosas la tenemos en las Sagradas Escrituras. Y yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias. Aquellos que no la tienen o están al lado de una persona que no tiene, compártanla, porque es muy interesante lo que nosotros vamos a ver en este momento. Génesis capítulo 3 nos habla de la historia de la desobediencia de nuestros primeros padres allí en el jardín del Edén. Pero yo no voy a hacer alusión a la desobediencia, voy a hacer alusión a las preguntas que Dios le hizo a Adán y a Eva después de la caída o después de la desobediencia o después del primer pecado que existió en esta tierra. El hombre pecó y Dios salió a su encuentro. Y cuando Dios salió a su encuentro, no es que Dios lo estaba buscando porque no sabía dónde estaba, sino que le dice allí en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pero no es que Dios no sabía dónde estaba. Dios es omnisapiente. Dios sabía perfectamente dónde estaba el hombre, pero Dios quiso hacerlo reaccionar al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En otras palabras, Dios le dijo al hombre, ¿cuál es tu posición? Y esta pregunta nos llega a nosotros hoy con la misma fuerza y con la misma intensidad con la que Dios se la hizo a Adán y Eva. ¿Cuál es tu posición? En realidad alguien supo decir, uno de los filósofos de la antigüedad, supo decir, pienso luego existo, porque si no piensas no existes como persona. Así que cada uno desde ese momento en adelante tenemos que tomar ciertas posiciones. Posiciones con respecto, por ejemplo, ¿cuál es tu posición con respecto al matrimonio igualitario? Uy, capaz que metí el dedo en la llave.
¿Cuál es tu posición con respecto a la ley de Dios? ¿Cuál es tu posición con respecto a las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es tu posición con respecto a la corrupción? ¿Cuál es tu posición con respecto a 1001 temas que hoy se nos plantean y que como seres humanos en nuestro diario vivir de todos los días tenemos que de alguna forma dar respuesta? No solamente respuesta a nuestros pares que viven al lado nuestro, sino también respuesta a Dios que nos está mirando. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? Hoy hablábamos esta mañana en la clase de maestros sobre la muerte. ¿Cuál es tu posición con respecto a la muerte? ¿Cuál es tu posición con respecto a la alimentación? ¿Cuál es tu posición con respecto al cuidado del cuerpo? ¿Cuál es tu posición con respecto al servicio que Dios espera de ti? ¿Cuál es tu posición con respecto a los dones y talentos que el Señor te dio? ¿Cuál es tu posición con respecto, ¿me explico lo que estoy diciendo? Con 1000 temas. Tenemos que de alguna forma tomar posición frente a Dios y frente a la sociedad de los temas que creemos y de los temas que vivimos. O vivimos por inercia o vivimos por un porqué en nuestra vida. Todas las cosas que haces, ¿tienen un porqué en tu vida? ¿Tienen una explicación lógica, bíblica? Lo que haces, lo que dices, lo que piensas, ¿está de acuerdo al plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde estás tú? Segunda pregunta. Versículo 11. Después que el hombre le dijera, bueno, tuve miedo, me escondí. ¿Miedo de Dios? De aquel ser que lo había creado, de aquel que le había dado la vida, aquel que le había prodigado toda la eternidad de felicidad. ¿A ese Dios le tenía miedo a Adán? Era una excusa muy simple, muy burda. Pero es así como a veces contestamos nosotros frente a algunos planteamientos que se nos hacen. Como no tenemos respuesta, le echamos la culpa al otro. Tuve miedo. ¿De Dios? Y Dios le hace la segunda pregunta, ¿verdad? Y la segunda pregunta está en el versículo 11, en el capítulo 3, y dice, ¿quién te enseñó? En otras palabras, ¿a quién tienes como maestro? Frente a las posturas de tu vida, frente a las circunstancias que te plantea la sociedad. ¿Quién te enseñó para creer en lo que crees? ¿Quién es tu maestro? ¿Tu maestro son los grandes filósofos de la antigüedad? ¿Son los grandes políticos que delinearon en la actualidad las corrientes de pensamiento de izquierda, de derecha, del centro o de la extrema derecha o de la extrema izquierda, del liberalismo, del neoliberalismo? ¿Cuál es tu posición? ¿A quién tienes como maestro para conducirte en la vida de la forma como te conduces? ¿A Dios? ¿O algún prominente sabio, entre comillas, que cree sabérsela todo sin siquiera honrar a Dios, como el ser y el Dios del universo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién es tu maestro? ¿Podrías contestar esta pregunta en este momento? Si es tu maestro, el Dios de los cielos, ¿lo sigues? ¿Estás dispuesto a estudiar todas sus enseñanzas? ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿O te aferras
a enseñanzas que parecen briznas de paja, que dan vuelta y vuelta con el viento y no te sirven absolutamente de nada. ¿Quién te enseñó a aferrarte de lo que te aferras con tanto ahínco, con tanta fuerza? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó lo que sabes? Interesante. Por ahí deberíamos replantear de cambiar de profesor, de cambiar de maestros. Y no estoy hablando de la escuela de Morón. Estoy hablando de aquellas personas que influencian en nuestra vida. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo diría, dime quién te enseñó y te diré el futuro. Porque si quien te enseñó es Dios, tu futuro es la eternidad. Si dejas a Dios de lado y el que te enseña es un ser humano, por más pastor que sea, tu futuro no es el cielo. ¿Quién es tu maestro? Tercera pregunta. ¿Has comido? ¿Has comido de lo que yo prohibí que no comieras? Y ustedes saben perfectamente que no hay una forma sola de comer. Porque cuando yo era chico, íbamos al colegio. Hoy no sé cómo se dice en el colegio, capaz que se lo tendría que haber preguntado a mi esposa, pero hoy no se le llama tragas a los que estudian mucho. ¿Cómo se le dice hoy? Me pasé toda la noche tragando. ¿Eh? Bueno, en mi tiempo se llamaba comer, ¿no? Y me comete, y comíamos, y decía, este es un comilón, este traga. Como diciendo, este es el que se la pasó todo el día estudiando y no disfrutó ni de un partido a la pelota, ni de una charla con amigos. Este es un traga, este es un distinto, este es diferente. No hay una sola forma de comer. ¿Saben que el enemigo de Dios utiliza las avenidas del alma para que lleguen a nuestro ser y contaminarlo de diversas formas? Una es la comida, por eso algunos tenemos algunos kilitos de más. Pero hay otras comidas que se comen por los ojos, que se comen con los oídos, que se comen con el tacto. Estoy hablando de los 5 sentidos. Y quizás en nuestra vida Dios nos plantea esta pregunta para que hagamos un estudio retrospectivo de nuestra vida. ¿Has comido de lo que te prohibí que no comieras? ¿Qué es lo que ven tus ojos? Estoy hablando de revistas, estoy hablando de películas, estoy hablando de libros. ¿Qué cosas son las que alimentan tu ser? Las que te proveen calidad educativa para esta vida y para la eternidad. ¿Qué es lo que estás comiendo? Cuando hablamos de la comida por los ojos, estoy hablando que ven. ¿Qué películas vemos? ¿Nos acercan a Dios o nos alejan de Él? Filipenses el capítulo 4, el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Dios hasta nos dice qué elementos deberían tener esas películas, esas músicas que escuchamos.
En algún momento me había hecho casi experto en la música rock. Y había una música que decía, el suicidio no duele, la vida sí. Y después nos asombramos cuando hay suicidios juveniles. Y dejamos que nuestros hijos, hasta nosotros, escuchamos cualquier porquería que anda dando vuelta por allí. Y comemos con los oídos. Y comemos con los ojos. Y comemos por la boca. Y comemos por el tacto. Porque a veces tocamos lo que no deberíamos tocar. Porque Dios simplemente lo determinó de esa manera. Hoy es muy fácil conseguir, porque está, algunas cosas porque está todo al alcance de la mano. Lo que no está y lo puedo comprar, lo consigo por internet. ¿Y mi vida se va limpiando o mi vida se va ensuciando? ¿Has comido? En otras palabras, ¿has pecado? O sea, ¿has comido o has hecho algo lo cual yo dije que no deberías hacer? En otras palabras, de los que está acá, en esta mañana, ninguno es un santo, ni un servidor. Porque todos hemos pecado, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas que Dios nos dijo que no hagamos. Pero ahí no está el problema. El problema no es hacer lo que Dios nos dijo que no hagamos. El problema es seguir en el barro o seguir en la suciedad o seguir comiendo lo que Dios sigue diciendo que no hagamos. Es que para que podamos sentir arrepentimiento o para empezar a cambiar mi vida, yo tengo que saber si he pecado o no he pecado. ¿Cómo está tu vida? ¿No sería bueno volver en esta mañana a casa y en algún momento de la tarde o antes de acostarnos esta noche, hacer un estudio de nuestra vida y decir, ¿cuánto me falta por crecer? Tengo que cambiar acá, tengo que cambiar acá, tengo que cambiar allá. Y quizás caer de rodillas delante del Señor, y así como sabemos hacerlo. No con palabras estereotipadas o palabras difíciles, decirle a Dios, ¿qué necesito cambiar en mi vida? Y pedirle ayuda. Y pedirle decir, Señor, he comido de ese árbol que me dijiste que no comiera. Comí de ese árbol. Pero yo no quiero comer de ese árbol. Pero me gusta comer de ese árbol. Porque en la sociedad que vivo, todo el mundo come de ese árbol. Pero que yo sé, no tengo que comer de ese árbol. Quizás sería bueno que hagamos un estudio en nuestra vida. ¿Qué cosas deberíamos comer y qué cosas no deberíamos comer? ¿Qué cosas deberíamos ir dejando en nuestra vida a fin de prepararnos para la segunda venida de Jesús? Hoy nos gozamos con el bautismo de Sol. Y creo que todos los que estamos acá sentimos ese gozo de compartir con ella esta felicidad. Pero yo le decía a Sol en aquella noche que fui a visitarla, le dije, Sol, el tema no es llegar, el tema es permanecer. Hay muchos que llegan, son pocos los que permanecen fieles a Dios. Porque uno puede llegar, y todos los que estamos acá podemos llegar. El tema es mantenerse fiel y crecer en la fidelidad a Dios sin comer lo que Dios nos dijo que no comamos.
Hay que ser muy valiente y hay que ser muy esforzado para vivir a contramano de este mundo. Cuando todo el mundo va para allá, nosotros venimos para acá. Pero es el camino o la indicación que nos da la palabra del Señor. Cuarta pregunta y última, y con esto estoy finalizando. Dice versículo 13, después que Eva le da las explicaciones echándole la culpa a cuanto pudo por allí, y después de creer que Dios había aceptado su respuesta, Dios todavía le hace una pregunta a Eva. Y a Adán, por supuesto. Y la pregunta está en el versículo 13, donde dice, ¿qué es lo que has hecho? En otras palabras, ¿qué es lo que determina que hagas las cosas como las haces? ¿Tu enseñanza? ¿Tu posición? ¿Tu maestro? ¿El pecado que has cometido? ¿Qué es lo que determina que vivas en el lugar donde estás y de la forma como lo haces? El hecho de que yo me haya metido en el barro una vez no significa que siga permaneciendo en el barro y me quede allí. Si alguna vez cometí un error por equivocación, por ignorancia, por imprudencia o porque me gustaba, no significa que yo tenga que seguir en esa posición, sino que tengo que determinar hacer las cosas por una determinada manera porque Dios me lo está diciendo, porque Dios me lo está indicando. Y Dios le vuelve a preguntar, y Dios nos vuelve a preguntar, ¿qué es lo que determina que vivas de la manera como estás viviendo? ¿Saben? Llegará el momento, lo quieras o no, estés de acuerdo o no, pero llegará el momento en que Dios nos preguntará y nosotros tendremos que responder. Y en ese momento no podrás echarle la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque Dios te dio una cabeza, Dios te dio una razón, Dios te dio una capacidad de pensar, te dio una capacidad de elegir, te dio una capacidad para caminar en un camino que tú solo puedes determinar si lo sigues o lo dejas. Si sigues adelante o te quedas allí donde estás, o te estancas o avanzas, o te cambias de camino. Pero llegará el momento en que todos los que estamos aquí tendremos que dar cuenta a Dios de las cosas que hacemos, de las cosas que tendremos que ir decidiendo en nuestra vida. Y la misma historia de Adán y Eva al principio, en el génesis de todas las cosas, se vuelve a repetir hacia este final de la historia en nuestra vida y en la vida de todos los seres humanos. Cada noche, el Señor me vuelve a preguntar, Rolando, ¿cuál es tu posición? Rolando, ¿quién te enseñó en el día de hoy? Rolando, ¿has comido? Rolando, ¿qué es lo que determina que ahora te acuestes y duermas en paz? Y mis queridos hermanos y amigos, la misma pregunta nos llega a nosotros hoy
a través del tiempo en las Sagradas Escrituras. Y nosotros tenemos que contestar. Yo trato de contestarla todas las noches. Trato de contestarla cada vez que siento que Dios me está pidiendo cuentas, en mi conciencia o en mi soledad. Y yo quiero sembrar en la mente de ustedes en esta mañana esto. No porque a mí se me ocurra, sino porque está en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras. Sol entregó su vida al Señor. Yo le explicaba que esto no es un juego y que esto es una decisión para toda la vida. Y es muy posible que aquí en esta mañana haya personas que ya pasaron junto con Sol por una experiencia parecida. Y sería muy bueno en esta mañana renovar nuestra confianza en Dios. ¿No les parece? Es muy bueno renovar nuestro pacto de fidelidad con el Señor. Decirle, Señor, sí, comí, sí, tuve otros maestros que no sos vos, sí, tengo posiciones que tengo que cambiar en mi vida, pero quiero determinar hoy que hago lo que hago por motivación y por esperanza de la que tengo en las Sagradas Escrituras. Y quizás en esta mañana haya aquí alguna persona que esté evaluando en su vida empezar a caminar y empezar a contestar estas preguntas. Y capaz sea hermoso que aquellas personas que están evaluando en su vida esta posibilidad esté necesitando ayuda o esté necesitando de alguna forma la posibilidad de empezar a conocer este libro precioso que me ayuda a poner mi vida en armonía con la voluntad de Dios. Y yo voy a hacer dos preguntas en esta mañana. La primera es, aquellos que como yo les gustaría renovar su vida al Señor, ¿les gustaría hacerlo poniéndose de pie? Amén. Amén. Qué hermoso es saber que Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Y como dije en mi oración al cerrar el bautismo, gracias Señor porque todavía el tiempo no se terminó. Porque todavía tenemos un tiempo de oportunidades. Porque tenemos un tiempo que la Biblia llama tiempo de gracia, tiempo de regalo, tiempo como para saber que todavía tenemos una oportunidad más. Pero quizás aquí también haya entre los que se pusieron en pie o los que se quedaron sentados. Aquí haya alguna persona, un niño, un joven, un adulto, una persona mayor, que esté pensando quizás en empezar a caminar este camino y quiera de alguna forma algún día llegar al momento que pasó Sol. Y a mí me gustaría orar por esa persona. ¿Hay aquí alguna persona, algún niño, alguna joven, algún adulto que le gustaría que un servidor ore y quiera venir hasta aquí al altar para que yo ore por esa persona? Yo quiero invitarlo a que venga, invitarla a que venga, porque este es un momento hermoso que no podemos desaprovechar para dejar de orar. Amén. Aquí hay dos más. Amén.
esto es lo mejor que nos puede pasar. El bautismo de sol que nos invita a renovar nuestro pacto, nuestra confianza, renovar nuestra vida espiritual con Dios, y que esa misma motivación que sentimos de renovar nuestro compromiso con el Señor los lleve a otros a tomar la decisión de algún día pasar por el momento que pasó Sol, de entregar su vida al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, no tengo mucho, no soy nada, solamente un corazón arruinado, una vida destruida, sin muchas posibilidades, pero quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, quiero también prepararme para aquel gran encuentro que dice la Biblia será el gran encuentro entre los hijos del Señor. Cuando Jesús se manifieste, o no dice la Biblia, y como tengo personas aquí que no son adventistas, también déjenme decir lo que dice el credo de la Iglesia Católica. Creo en la resurrección de la carne y en la vida. Yo creo en eso. Pero para llegar a eso, tengo que prepararme. Tengo que pasar por esas aguas. Tengo que pasar por un momento, por una experiencia en la cual pueda abrazar a Dios y decirle: tú eres mi posición, tú eres mi maestro, tú eres el que me enseña, tú eres el que determina las cosas que hago de la forma como la hago. ¿Hay aquí todavía alguna persona que quiera acercarse aquí para que yo ore por esa persona? Para que yo le pida a Dios que Dios bendiga su vida, la de su familia, y pueda recibir las bendiciones que el Señor está esperando. ¿Hay aquí alguna persona más? Amén. Un niño, una niña. Amén. Aquí adelante. ¿Hay alguien más? No te quedes allí. No te quedes en el valle de la indecisión. Yo sé que hay luchas, sé que a veces cuesta pasar en una iglesia donde no es la iglesia de uno, donde no conoce a nadie, pareciera que alguien es sapo de otro pozo. Gracias. Pero no te quedes allí. Porque Dios no tiene acepción de personas. Dios no hace diferencias. Dios llama a todos, absolutamente a todos. Y Dios también te está llamando a ti. Amén. ¿Hay aquí alguna persona más? Este es un momento precioso y veo que están pasando. Y no quiero dejar de decir si hay alguno más, porque alguno más puede haber. Porque con muchas veces me han dicho: pastor, ¿por qué no seguía? Si usted insistía un poquito más, yo pasaba. ¿Hay aquí alguno más? Si no, voy a orar. Voy a orar pidiéndole a Dios la bendición sobre todos los que están de pie y todos los que pasaron aquí en esta mañana. Si sientes en tu corazón que si mientras estoy orando Dios te está llamando y quieres pasar aquí, es mejor que lo hagas. No tengas miedo. No tengas temor. Dios te está llamando. Y quisiera invitarte a pasar. Quisiera invitarte a decir: ven. Pero Dios no fuerza y yo tampoco. Pero si sientes, eres bienvenida a pasar si crees que necesitas de la bendición del Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, cuánta gratitud, Señor, hay en nuestros corazones por tu amor inefable hacia cada uno de nosotros. Vinimos de distintos lugares, vinimos con distintas preocupaciones,
Nos acercamos a tu santuario con distintas idiosincrasias y cada uno con nuestros problemas y dificultades. Pero sentimos, Señor, que tú nos estás llamando. Y queremos en esta mañana no solamente agradecerte porque vivimos en un tiempo de gracia, sino porque tú nos llamaste en esta mañana a renovar nuestro pacto contigo y hoy los hemos manifestado poniéndonos de pie. Señor, toma cada corazón, abrázalo, que cada uno sienta que tú eres tangible para ellos, para mí también. Señor, muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gracia. Muéstranos tu amor. Y que podamos sentirnos renovados al salir de tu presencia. Pero también tengo aquí en el altar a personas que han pasado con el deseo de estudiar, de renovar su vida contigo y de algún día pasar por las aguas del bautismo. Y yo quisiera pedir la unción preciosa de tu Espíritu sobre ellas, para que ninguna de ellas pueda decaer en su ánimo, ni tampoco decaer en su decisión, sino fortalecidas cada día por ti, ellas puedan seguir adelante hasta llegar al momento no solamente del bautismo, sino de tu segunda venida. Y que no solamente ellos, sino todos los que estamos aquí, y aún familiares, amigos, parientes, compañeros de trabajo, vecinos, a quienes nosotros podamos hablarles de tu amor. Señor, llena cada corazón aquí presente con tu gloria y danos el privilegio, el gozo de verte muy pronto venir en las nubes de los cielos a buscarnos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Por favor, no se vayan. Los que pasaron aquí, quiero el nombre de cada uno para poder orar por cada uno de ustedes en casa. ¿Está bien? No se vayan. Ya hay acá un grupo de personas.